Bueno, bienvenidos a este club de lectura. Gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por difundir. Hoy estamos empezando entonces un ciclo nuevo de lectura. Durante este club de lectura ya lleva más de un año, gracias a Dios. El año pasado estuvimos leyendo cada mes un libro diferente, la mayoría de manera individual. Este año cambiamos un poco la dinámica y los primeros 3 meses del año estuvimos leyendo Apologética de Mamá Oso, que era un libro que inicialmente estaba en inglés, hicimos la traducción y lo leímos acá. Luego, en el mes pasado, el mes de abril, estuvimos leyendo Teología de la Familia, que es un libro que es de libre distribución, lo pueden encontrar en Google y en la página de Chapel Library de manera gratuita, incluso la mayoría lo pedimos físico y nos llegó físico a donde estábamos. A mí me llegó desde Estados Unidos, me lo mandaron aquí a Suecia, que es donde estoy viviendo ahora, y no me cobraron absolutamente nada. Entonces, es un ministerio muy bonito. Obviamente, si ustedes lo pueden apoyar con una ofrenda, lo pueden hacer, pero la mayoría nos llegó de manera gratuita y lo estuvimos leyendo. No lo leímos todo, es un libro de más de 500 páginas. Escogimos algunos capítulos y lo leímos. Y ahora vamos a empezar entonces con eh, Discipulado Familiar. Este libro está en este momento también solo en inglés y también estamos haciendo entonces la traducción. Em, la dinámica va a ser la siguiente, nos vamos a reunir cada sábado, todos los sábados de mayo a partir de ahora y los sábados de junio para leer cada uno de los capítulos. El libro de Mamá Oso, no pudimos grabar todas las sesiones porque ese libro ya estaba en traducción en el momento en que nosotros iniciamos el club. Y el permiso que nos dieron las autoras fue solamente para hacerlo de manera privada y así lo tuvimos. Grabamos unas pocas sesiones, pero no las pudimos tener mucho tiempo en línea y ya el libro está en español, se llama En defensa de la fe de nuestros hijos, entonces de igual manera no necesitábamos grabarlo porque ya el libro iba a estar en español. En este caso, este libro todavía no está en proceso de traducción, que nosotros sepamos, entonces si queremos grabar todas las sesiones, yo les animo, aunque vayamos a grabar las sesiones, yo los animo a que se conecten cuando puedan, o sea, que puedan separar el espacio, si es posible, para conectarse en vivo, porque siempre al final vamos a tratar de hacer un espacio de participación. Vamos a leer durante una hora, la primera hora va a ser lectura recorrida y la última media hora vamos a hacer grupos pequeños, porque este libro en cada capítulo tiene una parte teórica que es la que vamos a leer y tiene una parte como práctica que son unos ejercicios o unas preguntas que se deben desarrollar. Él nos dice que no nos saltemos, los autores nos dicen que por favor no nos saltemos esta parte porque es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir del segundo capítulo, que ya empezamos directamente con el tema, al final nos vamos a reunir y la idea es que podamos crecer todos juntos, participar y no se imaginan la riqueza que es poder participar entre todos y hacer nuestras preguntas y dar nuestros aportes. ¿Qué va a pasar con la grabación? Cada sábado, inmediatamente terminemos el club, yo la voy a subir a YouTube de manera oculta, solamente para las personas que están dentro del club, o sea, que hacen parte de nuestros grupos del club. Entonces, ¿para qué? Porque si usted en alguno de los sábados no se pudo conectar, entonces la pueda ver, pero solo va a estar disponible durante esa semana, hasta el próximo sábado que ya hagamos la otra sesión. ¿Esto por qué? Porque queremos que verdaderamente podamos adquirir un compromiso y un hábito, ¿cierto? De lectura. Si vamos a pertenecer al club, que verdaderamente se nos vuelva el hábito que cada semana nosotros destinamos un tiempo para leerlo, ya sea que nos conectamos y dedicamos esa hora y media el sábado, o que si por algún motivo no pudimos estar, entonces durante la semana hagamos lo posible por sacar esa hora y media para sentarnos y desatrasarnos.
porque si ustedes no lo hacen durante la semana, ya después adelante son otros dos temas, tres temas, y no nos digamos mentira, se nos acumula y ya no lo hacemos. Entonces, mi deseo es que verdaderamente podamos comprometernos, adquirir el hábito y dedicar un tiempo, ¿cierto? Dedicar el tiempo exclusivamente para eso, para sentarnos a leer y aprender, ¿cierto? De lo que vamos a ver cada semana. Entonces, así arrancamos hoy. Hoy arrancamos con el primer capítulo. Hoy no vamos a hacer grupos pequeños al final, porque hoy el capítulo de hoy todavía es un poco a manera introductoria, pero a partir del próximo sábado sí vamos a reunirnos en los grupos pequeños al final. Hoy vamos a hacer una socialización al final de cada uno quiere decir sus comentarios o lo que nos quieran contar. Entonces, vamos a arrancar y quiero pedirle si alguien quiere dirigir una pequeña, una breve oración para empezar. Si alguno de los que ya están conectados lo quiere hacer, puede levantar su manito para que empecemos entonces la lectura. No todos al tiempo, por favor. Listo. Diana me aparece acá primero. Diana, adelante, una breve oración, por favor. Gracias, Marlene, y buenos días para todos. Bueno, Padre, Padre Celestial, ponemos delante de ti este tiempo, disponemos nuestras vidas, Señor, para que seas tú enseñando, instruyendo, guiando nuestro corazón, Señor. Empezamos, Señor, un nuevo ciclo, una nueva lectura, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, pero iluminándolo, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas para que lo podamos poner por obra, Padre. Bendecimos las familias aquí reunidas, bendecimos a Marlene por su disposición, por abrir estos espacios, Señor, que son de enriquecimiento, Señor, para nuestra vida, Señor, pero también para nuestras futuras generaciones, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Diana. Bueno, hoy James, el pastor James no se pudo conectar hoy, él es el que normalmente a veces me acompaña con el tema de coanfitrión. ¿Hay alguien que me quiera apoyar hoy en esa labor? Porque cuando yo comparto pantalla, a veces no me deja hacer muchas funciones, entonces no me deja ver quién tiene mano levantada, o si hay algún micrófono abierto, no me deja cerrar inmediatamente. Entonces sería más que todo para guiar la lectura, saber quiénes tienen mano levantada para seguir leyendo y estar pendiente de silenciar algún micrófono o algo que esté interfiriendo. ¿Hay alguien que me quiere colaborar hoy con esa labor de coanfitrión, por favor? Marlene, si quieres yo te apoyo con eso. Carolina. Dale, Carolina, muchas gracias. Ya te voy a dar entonces, ya te lo di. Ya te di entonces el permiso. Pueden empezar a levantar sus manos. Ojalá muchos puedan participar para que no siempre lean los mismos. Entonces voy a arrancar con... bueno, antes de arrancar, les quiero también pedir que durante la lectura, las que puedan ir tomando registro fotográfico, fotitos, para luego me puedan compartir y yo también lo pueda compartir en redes y de esa manera crear como contenido para difundir el grupo, para difundir el club. Entonces, a lo largo que vayamos leyendo durante la reunión, ojalá sí pueden ir tomando fotitos y luego me las pueden enviar directamente a mi chat para tener ahí como registro fotográfico. Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo de hoy. ¿Quiénes tienen manos levantadas? ¿Hay manos levantadas ya, Carolina? Tenemos a Diana Buitrago, Paola Matallana. Si tú quieres, yo le voy dando, voy diciendo los nombres. Dale, Entonces, Carolina. Diana, adelante. Ok, bueno, la había dejado levantada, perdón. Listo. Dice, la familia que disipula. Nadie puede ayudar o herir a un niño como un padre. Los padres son poderosos. Padre y madre son los roles más influyentes de la sociedad, lo que hace ser que padre sea uno de los más altos honores
y de las más inmensas responsabilidades. Si tienes la suerte de que alguien te llame mamá o papá, siéntete honrado. Adopte este título con gran inquietud y entusiasmo, diciendo lo que es verdadero, cariñoso y amable, y aprovechando al máximo la influencia que se le concede. Ok, espérame que estoy aquí en el celular y bueno, la pantallita es un poquito chiquita. El papel que desempeñas, padre, te ha sido encomendado por Dios mismo. No es casualidad que seas el padre o la madre de tus hijos. Sean quienes sean tus hijos, nacidos de ti o traídos a tu familia, Dios te ha elegido a sabiendas para que los eduques y cuides de ellos, para que les enseñes todo lo que Él ha mandado. Si usted es padre, automáticamente está en la posición de formador de discípulos en la vida de su hijo. Hacer discípulos no es, como algunos creen, una función reservada a los llamados supercristianos. Hacer discípulos es el trabajo de todo seguidor de Jesús. Este es su propósito en su hogar, hacer depósitos eternos en sus hijos. ¿Seguimos? Sí. Su fe influye más de lo que usted cree. Su familia es el instrumento principal y el entorno para el discipulado en la vida de su hijo. Y su vocación en esta vida es dar al discipulado de su hogar lo mejor de sí mismo. Su hijo no es solo su progenie, es su protegido. Todo lo que usted ha aprendido acerca de seguir a Cristo debe ser transmitido a sus hijos de la mejor manera posible. ¿Qué es el discipulado familiar? El discipulado familiar es la importante y ordinaria dirección espiritual de su hogar. En pocas palabras, el discipulado familiar es liderar su hogar, haciendo todo lo posible para ayudar a su familia a convertirse en amigos y seguidores de Jesucristo. Este es el papel fundamental de cada padre cristiano. Usted no puede ser una familia cristiana si no es una familia que hace discípulos, porque su familia no puede seguir verdaderamente a Cristo si usted no hace lo que Cristo ordenó. Tratar de parecerse cada vez más a Él y guiar a otros a hacer lo mismo. El discipulado es tanto lo que oímos que Jesús ordenó como lo que vimos que Jesús hizo. El discipulado es esencial tanto para el mensaje como para el método de seguir a Cristo. El método de discipulado de Jesús no pretendía ser único, era prototípico. Invito a la gente a seguirle y a vivir, a vivir a su lado para que pudieran guiar a otros en el mismo camino. Podría haber creado una escuela formal de formación, pero en lugar de eso construyó su formación en torno al tiempo de su presencia. Mientras ejercía su confianza en el Padre, practicaba un amor implacable por todas las personas y llevaba a cabo su misión con sus discípulos. La gran misión es que tú también discipules a los que no siguen a Cristo, incluidos los que nacen o llegan a tu casa. Para discipular a tu familia, como Jesús discipuló a sus 12, piensa menos, ¿qué más sigue? Piensa menos en tus hijos como estudiantes de tu universidad casera y más como aprendices invitados a estudiar y ejercitar el camino de Dios que ven en ti y del que te oyen hablar. Cuando tus hijos te hagan preguntas, piensa en cómo puedes invitarles a que te respondan como hizo Cristo. Venid y veréis. Juan 1:39. Paola Matallana, adelante. Gracias. Voluntariamente o no, todos los padres están discipulando a los niños a su alrededor. Los niños le observan y le escuchan mientras se forman una idea del mundo, de la fe y de lo que significa ser adulto. Como padre cristiano, ejerce esa influencia para educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Un buen discipulado familiar es a la vez intencional y coherente, con el claro objetivo de ver a sus hijos conformados a la imagen de Cristo.
Debido a que requiere intencionalidad y consistencia, requiere un plan. Los padres cristianos deben tener una estrategia. Cada hogar debe diseñar, ajustar y reformar regularmente un plan para el discipulado familiar. El marco para el discipulado familiar que este libro propone y que se presenta al final de este capítulo es un enrejado para que ese plan crezca. Aprovecha las muchas interacciones pequeñas y grandes que tiene una familia para impartir el Evangelio de Jesucristo y con suerte ver a la siguiente generación nacer de nuevo a una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. El discipulado familiar supone dos verdades esenciales que lo sustentan. Primero, los padres tienen el potencial de ser la persona más influyente en la vida de un niño. En segundo, Dios ha ordenado claramente que la mayor prioridad de la paternidad es ayudar a los niños a conocerle y seguirle y confiar en él. El discipulado familiar no es el discipulado familiar no es una exploración espiritual libre. El discipulado familiar es adoctrinamiento, enseñar las doctrinas y la cosmovisión de Dios tal como están expuestas en su palabra, sin ceder a las opiniones contrarias del mundo ni disculparse por lo potencialmente ofensivo de esa verdad. El adoctrinamiento se ha convertido en una mala palabra en nuestra cultura, que ama la idea de dejar que los niños elijan por sí mismos lo que creen que es verdad. Qué decepción tan desastrosa. No decir a tus hijos lo que es verdad es lo contrario de amar. Estamos ayudando a la próxima generación a navegar por un peligroso viaje de la vida a través de tentaciones y desinformación maliciosa. No dejes a tus hijos a la deriva en el desierto de este mundo y cruza los dedos para que encuentren el estrecho camino hacia el único oasis. El discipulado familiar no es utilizar la palabra de Dios para salirse con la suya. No es usar la amenaza del desagrado de Dios para que tus hijos se callen, se queden quietos o dejen de molestarse unos a otros. La manipulación del comportamiento está impulsada por el miedo, pero la obediencia a Dios está impulsada por el amor sincero y la gratitud. Un niño que se comporta bien no es lo mismo que un niño discipulado. Aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre el comportamiento piadoso y la obediencia es un aspecto importante del discipulado, la modificación del comportamiento no es nuestro objetivo principal. Es demasiado fácil criar a un fariseo, un niño que conoce y sigue las reglas de Dios, pero cuyo corazón está lejos de él. Queremos que nuestros hijos sean obedientes a Dios, no porque se sientan intimidados por Él o por nosotros, sino porque aman genuinamente la obediencia y confían en el amor y el cuidado que Dios tiene por ellos. El discipulado familiar persigue un cambio sincero en los niños, una verdadera transformación cristiana. Estando en una posición de autoría, es fácil torcer la palabra de Dios para que sirva a tus propósitos. Es fácil crear un hogar donde parece que Dios nos ama cuando somos buenos y se enfada cuando somos malos. La verdad del Evangelio es que Dios siempre nos ama infinitamente mejor de lo que nosotros merecemos. Obedecemos porque nos ama. No nos ama porque y solo cuando obedecemos. Hay que enseñar a nuestros hijos que Dios les ama más allá de lo que merecen y que la obediencia genera alegría. Del mismo modo, el amor familiar también debe ser un amor sin condiciones mezquinas. Tus hijos no siempre cumplirán tus expectativas. Es esencial que ames a los niños que tienes y no a una versión de ellos que desearías tener. Queremos que tengas una familia que nunca dude de cuánto los ama, porque en tu relación, tu afecto y compromiso son descaradamente obvios. Si quieres, sigo yo con la lectura. El discipulado familiar
no es una manera de criar niños populares. Criar hijos que sigan a Cristo significa preparar a una generación que se sienta cómoda siendo diferente e incluso menospreciada por una cultura que cree saber más. Aunque ciertamente no es el objetivo criar niños que sean deliberadamente irritantes para el mundo, sí debería ser tu esperanza tener hijos que no rehuyan lo que es verdad solo porque, de hecho, irrite a alguien. Lo que usted cree como cristiano es ofensivo para la sensibilidad moderna. Deje que eso se hunda. Si Dios salva graciosamente a su hijo, muchos en la cultura sentirán repulsión por su hijo. Como mínimo, los niños discipulados serán considerados raros. La fe de su hijo o hija no impresionará al mundo. Sus hijos serán odiados a causa de quién es su hijo y cómo es. Marcos 13:13, Juan 15:19. Necesitamos criar una generación que esté lista para ser claramente diferente de sus compañeros, justamente anormales. En muchos sentidos, eso es lo contrario de nuestra inclinación natural a la hora de educar a nuestros hijos. Criar a niños que están preparados para ser odiados significa criar a niños que aman a Dios sin vergüenza, incluso ante el aborrecimiento y la alienación. Independientemente de si los insultos del mundo son ingenuos o legítimos, oramos para que tus hijos estén preparados para mantenerse firmes en medio de un mundo que los menosprecie. Tendrán que esforzarse mucho para educar a niños que estén preparados para ello. Usted está criando hijos que, con suerte, buscarán la generosidad por encima de la comodidad, la rectitud por encima de la aceptación y la renuncia a sí mismo por encima de la autoestima por amor a Cristo. El discipulado familiar no es una estrategia para convertirse en un padre admirado. Lucha contra la tentación de liderar para convertirte en un padre en una madre o un padre impresionante, y en su lugar inculca a tus hijos su desesperada necesidad de un Padre celestial. Tu identidad se basa en ser hijo de Dios, no padre de tus hijos. No se trata de que encuentres afirmación en el afecto o la admiración de los demás. No se trata de construir tu legado personal o de hacer versiones menores de ti mismo. El discipulado familiar forma niños a la imagen de Cristo, no a la imagen de su mamá o papá. No estás formando un niño para que encaje en un molde de perfección para la admiración humana y el orgullo paterno. Este entrenamiento en la rectitud no es una competencia ni una avivada para exhibiciones egoístas de superioridad familiar. ¿Obtendrás algo? Por supuesto que sí. Es increíblemente gratificante, pero no lo haces por eso. Lo hacemos por amor a nuestros hijos y por amor a Dios. El discipulado familiar no siempre es el camino más atractivo. El discipulado familiar no es el camino de menor resistencia. Para los niños, la autoridad, el adiestramiento y las normas parecen adversarios de la libertad y el placer. Para el joven, toda disciplina parece más dolorosa que agradable, pero luego da fruto apacible de justicia a los que han sido instruidos en ella. Hebreos 12:11. La viña sin podar no da los mejores frutos. No se disipula porque sea indoloro. Usted disipula porque cree que es mejor servir y obedecer al Dios que sabe lo que es mejor y es lo mejor. El discipulado familiar es importante. Considera toda la planificación que pones en las necesidades físicas e intelectuales de tu familia. Prepara las comidas, organiza la vivienda, eliges un colegio, los vistes, les proteges y previenes contra los peligros de su mundo. Estableces normas, consecuencias y recompensas. No puedes decir que quieres a tu hijo y mandarlo a la calle sin comida y sin ropa. Incluso podría ser arrestado por no satisfacer muchas de estas necesidades. El discipulado familiar es el encargo de reajustar sus prioridades, de reconocer que la alimentación espiritual y la cobertura espiritual de sus hijos deben ser tan vitales para usted y su familia como la alimentación física y la cobertura física de sus hijos. Si bien la educación corporal tiene algún valor,
La piedad lo tiene en todos los sentidos, pues es una promesa para la vida presente y también para la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Susan, adelante. Gracias, buenos días. ¿Vistes a tus hijos? Sí, por supuesto, todos los días, pero ayúdales también a ponerse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, 10, 18. ¿Alimentas a tus hijos? Sí, por supuesto, todos los días, pero también dales a Jesús el pan de vida de cada día para que no pasen hambre ni sed por toda la eternidad. Juan 6:35. ¿Les das un lugar seguro donde vivir? Sí, por supuesto, todos los días, pero enséñales a habiten en la casa de Dios, del Señor, todos los días de su vida, para que inspiren a Dios y se deleiten en su hermosura. Salmo 27:4. ¿Les das una educación? Sí, por supuesto, pero enséñales a discernir el bien del mal y lo correcto de lo incorrecto. De lo contrario, elegirán lo que parece correcto y les llevará a la muerte. Isaías 5:20, Proverbios 14:12. Si tus hijos tienen éxito y consiguen todo lo que desean, ¿de qué les sirve si en el proceso pierden su alma eterna? Marcos 8:36. Queremos que usted no tenga mayor gozo en la vida de sus hijos. Nada que se le acerque, que el que ellos estén caminando en la verdad. Tercera de Juan 4. No solo es importante para tus hijos que los disipules, también es importante para todos nosotros que que podría, que podría ser más revolucionario en una comunidad que una colección de familias criando hijos para ser amigos y seguidores de Cristo juntos. El Señor obrando a través del discipulado familiar a gran escala revitalizaría una iglesia y revolucionaría toda una sociedad. Es el poder de Dios obrando, transformando vidas y derrocando el dominio del pecado en nuestros propios hogares. Es poner a hogares enteros y por lo tanto a comunidades enteras en misión para amar a Dios, amar a la gente y hacer discípulos que hagan de Dios el Señor. Sí, el discipulado de su familia es valioso para toda la iglesia y su comunidad. Y toda la iglesia debe invertir en ver a sus hijos llegar a conocer a su Salvador. Pero usted también debe saber que la formación de sus hijos para conocer y seguir a Cristo es un trabajo que le pertenece a usted en primer lugar, aunque usted no está solo en esta misión. Súbelo un poquito, por favor. Dios pone la responsabilidad de su educación cristiana directamente sobre sus hombros. Vivimos en una época en la que es demasiado fácil posponer a dejar de lado el discipulado cristiano de nuestros hijos. Discipular a su hijo no es principalmente el trabajo de su iglesia, de la escuela de su hijo o de su pastor. Este trabajo es suyo. Este trabajo es vital y requiere lo mejor de ti. Eres irreemplazable en él. Este trabajo comienza hoy de nuevo para ti, independientemente del tiempo que lleves criando a tus hijos. Este libro es una súplica y una herramienta para que abraces el llamado de Dios a ti como padre o madre, para que intencionalmente te involucres en la vida de tu hijo en torno a su mayor necesidad, su desarrollo espiritual. El Señor que te ha dado esta tarea puede equipararte para ello y no te abandonará. Lamentablemente, esta misión cristiana fundamental ha suscitado con demasiada frecuencia la indiferencia y la inactividad de madres y padres, incluso de aquellos que caminan con el Señor. El discipulado familiar no es un deber sin alegría para el que usted debería reservar algunas energías sobrantes. Es una
prioridad del más alto orden y la pieza central esencial de los ritmos de su hogar. Hacer discípulos en casa no es una cosa más que añadir a tu lista de tareas parentales. Es la cosa, la misión primaria y el llamado que debe sustentar cada integración que su familia tenga la suerte de tener. Esto puede parecer una hipérbole, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para no hacerle el favor de subestimar cuán importante es el discipulado familiar en un hogar cristiano. No tenemos más manos levantadas. Gracias, Susan. Mientras Ok. mientras se animan otras personas, voy entonces a leer. Tenemos a Natalie que Bueno, quiere leer. dale, Natalia, adelante. Desde discipular, ¿verdad? Sí, Listo. Dice, discipular a su familia es una de las tareas más cruciales, importantes y agradables que usted pueda emprender. Es a la vez gratificante y agotador, satisfactorio y frustrante. Es un privilegio desalentador, uno que nunca debe tomarse a la ligera. Dado que se trata de un encargo que viene directamente de Dios, creemos que merece la pena dedicarle todo el tiempo, la energía, la emoción y el trabajo minucioso que pueda exigir. Con todo lo que su familia tiene que hacer, usted puede pensar que no tiene tiempo para el discipulado familiar. La verdad es que con todo lo que su familia tiene que hacer, usted no puede darse el lujo de no dedicarse al discipulado familiar. Usted se enfrenta a un reto formidable, ser parte de cómo Dios levanta para sí mismo hombres y mujeres que son irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, listos para brillar como luminares en una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. La buena noticia para nosotros es que en un mundo indefenso y roto, lleno de sufrientes, impotentes, todos los niños que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Pero ¿cómo lo invocarán si no creen? ¿Y cómo van a creer a aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo van a oír hablar de Jesús si no se lo dices tú? ¿Y cómo se lo vas a contar si no pasas estratégicamente tiempo con ellos? La fe viene del oír y del oír a través de la palabra de Cristo, incluso si sus hijos son difíciles y conflictivos. Pero como dijo el profeta Isaías de los hijos de Israel, tendámosles la mano todo el día, todos los días. Romanos 10, 13, 20. Dice, ay, dame un segundo. Ani, Grace, Asdari. Voy a estar. Go. Pregúntale a papi. Y lo que es más importante, el discipulado familiar es importante porque alinea nuestros corazones con lo que es verdad, la realidad y la supremacía de Dios. Tanto usted como sus hijos dependen mutuamente de Dios. Y en un mundo de distracciones y mentiras, así como de un omnipresente deseo interno de autonomía y control, necesitamos recordar al Dios que nos invita al gozo de la relación y la dependencia de Él. Dios exige y merece la adoración de tu familia. ¿Qué otra motivación o justificación necesitas para llevar a tu familia a seguir a Cristo? Hagas lo que hagas, trabaja de corazón, servís al Señor Jesucristo. Colosenses 3 del 23 al 24. Hablar de tu paternidad puede ser una tarea delicada. Comprender el peso de esta tarea puede llevarnos a una espiral de reacciones negativas. Es fácil sentir miedo de las muchas maneras en que seguramente estropeamos todo en el futuro o de arrepentirnos de oportunidades ya pasadas. Sentir vergüenza de nuestras disfunciones personales y ancestrales y temblar ante la idea de transmitir lo peor de nuestro legado pecaminoso a una nueva generación. Sentirnos inseguros ante nuestras propias insuficiencias e inadecuaciones, sentir una resignación, ya inclinados a rendirnos cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Todos estos sentimientos son comunes, pero no están arraigados en la confianza evangélica y la libertad comprada con sangre en la que podemos caminar como aquellos
que confían en Cristo. En el discipulado familiar, como en todo aquello a lo que el Señor te llama, la gracia de Dios te basta. Segunda de Corintios 12:9. Cristo nos ha ordenado no preocuparnos, así que no te atormentes con inquietantes y sí se puede tener urgencia sin ansiedad. Todo lo que usted hace con su familia se convierte en parte de su ritmo familiar. Su ritmo es lo que su familia considerará ordinario, lo que usted hace todos los días o con regularidad que le resulte normal. ¿Cuáles son los puntos de contacto con los que su familia se cruza regularmente? ¿Cuáles son los hábitos que se forman? Las secuencias de los acontecimientos de cada semana, las comidas, los deportes, los espectáculos, la iglesia, el sueño, el trabajo, las vacaciones y muchas otras cosas conforman el patrón de la vida en familia. El discipulado familiar, para que sea ordenado y sostenible, no solo debe ser algo que se añade a la rutina familiar, sino que debe estar entretejido en ella, tiene que ser ordinario. Este es el propósito fundamental de lo que llamamos el marco del discipulado familiar, tener un plan para el tiempo, y los momentos y los hitos del discipulado familiar. Ayuda a entrelazar el discipulado de sus hijos en cada aspecto ordinario de lo que su familia hace junta y así crea un ritmo sostenible. Jonathan, Listo. Jonathan, continúas. Dice así, en la familia Chandler hemos llegado a ver a Dios hacer algunas cosas extraordinarias en la vida de nuestros hijos. Hemos sido testigos de cómo dos de nuestros hijos se convertían en creyentes la misma noche en dos lugares diferentes. Incluso pudimos estar en las aguas del bautismo con ellos mientras compartían cómo Dios se les había revelado. Estos momentos son el sueño hecho realidad de todo padre cristiano. Sin embargo, los momentos destacados no son la norma del discipulado familiar de Charles. Nuestro discipulado familiar a menudo ha estado marcado por la dificultad. La mayor parte de él puede describirse como poco memorable. La mayor parte del tiempo nos reunimos como familia y muchas de las conversaciones evangélicas que tenemos son ordinarias y poco memorables. De hecho, en general, nuestros devocionales familiares parecen no funcionar. No recuerdo haber pensado nunca, vaya, eso fue realmente poderoso. Sin embargo, después de todas las interacciones rutinarias y olvidables que hemos tenido todos los días, ahora vemos a nuestros hijos demostrar lo que aprendieron de nuestro tiempo, momentos e hitos. Y pensábamos que apenas nos prestaban atención. El discipulado familiar debe formar parte del ritmo ordinario de su familia. Se necesita determinación e intencionalidad para aprovechar los momentos en que su familia se cruza en el camino de los demás, incluso en las formas más pequeñas. Por supuesto, si bien gran parte de lo que enseñamos en este libro implica aprovechar las intersecciones de la vida cotidiana de su familia, dedicar su familia a Cristo puede requerir sacrificar otras exigencias de su agenda, especialmente porque volver a priorizar el discipulado familiar puede implicar reevaluar la forma en que su familia se dedica a Cristo. ¿En qué invierte su tiempo? Más común que reemplazar los compromisos para lograr nuestras metas de discipulado será reutilizar los momentos familiares existentes, trayendo un propósito profundo a las secciones normales de la vida diaria de su familia para hacer del discipulado algo ordinario. No espere que cada interacción de discipulado familiar sea superlativa. No es que queramos limitarnos a seguir los pasos de una manera árida o sin vida, sino que esperamos muchas conversaciones normales e reflexivas centradas en el Evangelio. El discipulado familiar será a veces como una comida abundante y otras veces como un bocadillo ligero. En algunas raras ocasiones, su discipulado familiar será como un dulce postre. Aunque el postre es estupendo, no es el alimento principal. Para que el discipulado familiar sea normal, lo mejor será que sea sencillo. La sencillez del marco que organiza el resto de este libro pretende ayudar a que su estrategia para guiar a su familia esté libre de complejidades
innecesarias y sea lo suficientemente clara como para ser sostenible, eficaz y memorable. Gracias, Jonathan. Vamos a Bueno, hacer una pequeña pausa de unos minutos para recopilar un poco de lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué lo haces conmigo, mi amor? Marta Fontalvo, ¿tienes abierto el micrófono? Bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos leído hasta el momento. La lectura es un poco rápida, recorrida, pero esto es para que podamos abarcar todo el capítulo durante la hora y ya luego al final se queden. Hay personas que de pronto no pueden estar la hora y media, entonces para que al final las participaciones se queden las personas que pueden. Bueno, aquí tengo manos levantadas para leer. Las personas que quieran aportar con una frase de lo que hemos leído hasta el momento y le haya llamado la atención. Lo pueden copiar en el chat o si hay una persona que quiere decirlo, puede abrir su micrófono ya mismo. Buenos días, Marlene. Hola Noemí, qué rico tenerte, bienvenida. No, pues qué buen material. Muchas gracias por el esfuerzo de la traducción. Es como de los temas que están siendo de mucha necesidad y pues gloria a Dios porque lo hace posible. Esta parte de que el discipulado no es algo que añadimos, porque ya de por sí todas nuestras agendas están saturadas con 1000 actividades y muchas de ellas para bendición de nuestras familias. Y entonces el concepto de añadir algo como pues casi siempre pensamos que discipulado en el hogar o relacionamos eso con el devocional. Entonces decimos, bueno, ya lo hago o cómo me va a alcanzar el tiempo, pero no es que sea algo adicional ni tampoco es sinónimo del devocional familiar, sino que dice el libro, es algo que va entretejido con las actividades cotidianas de la vida, pero es como solamente ser conscientes e intencionales de que estamos aprovechando cada oportunidad, cada situación para discipular. Eso es lo que más me habló de lo que llevamos leído. Gracias, Noemí. Por acá voy a leer lo que dice Carolina. Dice, es fácil crear un fariseo, pero la obediencia debe ser por amor y gratitud y siempre debe ser general, siempre debe generar alegría. Súper, esa frase me encantó también. Dice Susan, todos los momentos familiares son una oportunidad para discipular a nuestros hijos. Así es. A mí me encantó la última parte que acabo de leer, Jonathan, que decía que el discipulado a veces será una gran comida principal, a veces será un bocadillo, pero raramente será un postre, porque el postre, aunque es delicioso, no es la comida, no se constituye como una comida principal. Entonces me gustó mucho esa manera como él lo ilustra con la comida, o sea, que me parece genial. Bueno, vamos a continuar, nos quedan 15 minutitos para continuar, para terminar la lectura. Entonces, a todos Marlene, los... ¿Sí? sí, ¿Quién a me mí me habla? gustó mucho, Teresina. sí, a mí me gustó mucho la palabra intencional, ¿verdad? Debemos de ser propicios, o sea, con esa idea de llevar algo a nuestros hijos, ¿verdad? Y también lo vinculo con la introducción, ¿verdad? Que muchas veces como padres nos vamos a sentir frustrados porque pues los niños son inquietos, ¿verdad? Pero que esa es la parte que le corresponde a Dios, ¿verdad? Nuestra obligación, nuestro deber como padres amorosos es sembrar la semilla, ¿verdad? Y por eso siempre debemos de ser intencionales y constantes, aunque a veces creamos que no estamos haciendo nada en la vida de nuestros hijos. Esa palabra intencional me gustó mucho y me impactó porque así debe ser, ¿verdad? Buscar no solo por salir del paso, sino que propiciar ese momento todos los días de nuestra vida. Así es, así es. Este libro es un plan completo.
para aprovechar todos esos momentos. O sea, está bien los momentos, los tiempos devocionales, pero está también, hay muchos momentos a lo largo del día que podemos aprovechar. Entonces, cuando tú ya tienes esto en mente, y al final vamos a ver, la última parte me gusta mucho de este capítulo, cuando dice que debemos empezar con el fin en mente. Entonces, vámonos allá de una vez a leer. Todos los que no van a participar leyendo, por favor, me cierran el micrófono para que podamos entonces escuchar bien. Vamos a compartir y vamos a finalizar la lectura. Sigue Sandra con la lectura. Ya te voy a organizar aquí, Sandra. Adelante. Dirigir espiritualmente a una familia. ¿Qué significa guiar familia? Esta es una de las principales preguntas que guían el contenido de este libro y que a menudo nos plantean como pastores. En pocas palabras, liderar a tu familia significa ir primero, iniciar lo que hay que hacer. Empieza por ti. Cualquiera que sea la necesidad de su familia, la satisfacción de la necesidad comienza con su acción. En el caso del liderazgo espiritual, eso significa que usted es responsable de iniciar y mantener una cultura de discipulado en su hogar. No sucederá sin ti. Usted tiene más influencia en su familia de lo que quizás cree. Utiliza tu profunda influencia para alinear a tus hijos detrás de ti y decirles, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Es tu liderazgo espiritual. Liderar es servir. Para ser realmente un gran padre tendrás que centrar tu energía en los demás, no en ti mismo. Cristo encarnó y enseñó esta realidad. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26, 28. Para un marido, guiar a su mujer es sinónimo de servir a su mujer. Para un padre, guiar a la familia es sinónimo de servir a la familia. Se sirve para liderar. Eso significa que para ser un líder cristiano tendrás que luchar contra el derecho y el orgullo que vienen tan fácilmente con la autoridad. Los padres son tanto mentores y servidores como amos. Ser padres es a menudo un trabajo agotador e ingrato. Usted tiene que condescender literalmente para ser un padre piadoso. Usted no debe tomar su posición y enseñorearse de los que están debajo de usted. Su papel es identificar las necesidades de los que están bajo su cuidado y satisfacerlas. Y satisfacerlas con sacrificio. Determinar cómo su familia necesita ser servida es lo mismo que determinar cómo usted los guiará. El liderazgo espiritual de su hogar comienza con la consideración de las necesidades espirituales de su hogar. La mayor necesidad espiritual de su familia es la desesperada necesidad de cada miembro de la familia de salvación en Jesucristo, de conocerlo y confiar en él. Más importante aún que enseñar a sus hijos a confiar en la sabiduría de la instrucción de Dios, es enseñarles acerca de la salvación disponible para ellos en Cristo. Por supuesto, no enseñamos solo el Evangelio, también enseñamos la ley, la forma de vivir. Sus hijos no sabrán naturalmente cómo vivir, pensar y hablar de manera que honren a Dios, ni cómo discernir qué influencias honran a su Dios. Señor, necesitarán su guía. La mejor manera de guiar y servir a su familia es utilizar el tiempo, los momentos y los hitos para enseñar a su familia acerca de las buenas nuevas de salvación en Cristo y lo que significa obedecer todo lo que Él ordena. Angie Cabrera, adelante. Creando una cultura de discipulado familiar. La cultura se construye alrededor de valores, creencias y comportamientos. Cada familia los tiene, ya sea que usted los haya identificado o no. Su familia tiene un conjunto único de personalidades y preferencias, expectativas y reglas, esperanzas e historias. Su cultura familiar es la atmósfera de su hogar y está conformada por la gracia con la que responden al pecado y al fracaso, cómo reaccionan ante los logros y el buen comportamiento, y muchos otros factores que contribuyen a su identidad familiar colectiva.
Cada familia es diferente, pero cada individuo contribuye a su cultura familiar única formada por sus valores combinados. Algunas familias valoran los logros deportivos, otras se centran en los logros académicos. Algunas se reúnen regularmente en torno a la mesa de la cocina para un juego de mesa o una comida familiar, mientras que otras se cruzan como barcos en la noche. En algunos hogares se ama la paz, la intimidad, mientras que otros no se sienten normales si la casa no es bulliciosa y ajetreada. Algunos hogares están plagados de conflictos y otros son serenos. Diseñar una cultura de discipulado familiar requiere tener una cabeza de familia que establezca el propósito. Ay, ya me perdí. Me perdí. Que establezca a propósito el tono del ambiente espiritual. Es un hogar. Ajá. El ambiente espiritual. Es un hogar que hace que el discipulado familiar sea importante y normal. Prioriza los valores bíblicos y los incorpora por encima y junto con los demás valores e idiosincrasias de la cultura familiar. Algunas familias llegan incluso a elaborar una lista de valores declarados o una declaración de misión familiar. Es un ejercicio que merece la pena hacer para reflexionar sobre los principios rectores de su hogar. En la casa de los Griffin, en la pared del pasillo que conduce a nuestro dormitorio, hay una declaración enmarcada que dice: la familia Griffin se esforzará por conocer a Dios, darlo a conocer y honrarlo en todo lo que hagamos. Si estamos considerando si ir o no a algún sitio o hacer algo, planteamos la cuestión a esta misión para determinar si nuestra familia invertirá nuestro valioso tiempo en ello. Si no creemos que honrará a Dios, no lo hacemos. También tenemos una lista de valores declarados. Ese mismo cartel afirma que valoramos la disciplina, la obediencia, arrepentimiento, gracia y diversión. En torno a esto construimos nuestras interacciones familiares. Si usted pasara una semana en nuestra casa, espero que viera la evidencia de estos valores vividos. Independientemente de si tienes un conjunto de valores o una misión escritos y comunicados, tu familia tiene una cultura. Tener unos valores claros y compartidos crea una cultura segura y compartida. Ten la intención de fomentar una cultura que valore el desarrollo espiritual. Encuentre maneras de dejar esto claro en la forma en que prioriza su tiempo juntos y las cosas que discuten usando el marco de discipulado familiar. Carolina Beltrán, adelante. Sí, señora, gracias. ¿Cuál es el marco del discipulado familiar? Casi todas las fotos tienen una forma, un rectángulo, ya sea una instantánea de una fiesta de cumpleaños o un paisaje montañoso. Lo más probable es que la foto tenga 4 lados rectos y ángulos rectos en las 4 esquinas. Como las fotos son rectangulares, también lo son los marcos. Cada marco rectangular vacío es adecuado para contener infinitas posibilidades dentro de sus límites cuadrados finitos. El marco puede contener cualquier retrato de cualquier momento congelado en el tiempo que estés dispuesto a poner en él. El diseño del marco de discipulado familiar es similar al de un marco de fotos. No importa cómo sea tu foto familiar, puede colocarse en este marco de 4 piezas. El marco también es universal. Los 4 lados del marco son sencillos, pero lo suficientemente profundos como para estructurar tu discipulado y darte claridad y apoyo. Pero, ¿qué pasa con las familias monoparentales, familias mixtas y niños con necesidades especiales, hogares espiritualmente divididos, familias mayores? Sabemos que cada familia es completamente diferente. Es más, cada miembro de la familia es único. Cada niño y cada padre son únicos y cada persona puede ser mañana diferente de lo que es hoy. Pero algunas cosas sobre la familia son universales, independientemente de la composición de su hogar. En primer lugar, como hemos dicho, no importa cómo sea su hogar, su familia es el principal instrumento y entorno para el discipulado. En segundo lugar, su contexto familiar puede ser servido mediante la planificación
en torno al marco del discipulado familiar. Por simple que sea, este marco puede cumplir su función en cualquier familia. Puede ser un recurso valioso incluso en familias donde los miembros difieren en su idea de Dios, tanto si han profesado la fe como si no. Le animamos a que incluya a todos los adultos y niños de su familia en estos tiempos, momentos e hitos mientras ora constantemente para que aquellos que no han nacido de nuevo lo hagan algún día. Las 4 piezas del marco del discipulado familiar, definidas a continuación, constituyen la columna vertebral de este libro y resumen nuestra estrategia para el liderazgo espiritual de nuestros hogares. El modelado tiene que ver con tu vida espiritual personal como padre. El tiempo, los momentos y los hitos son nuestra estrategia para transmitir tu fe a tus hijos, construyendo un nuevo ritmo familiar sostenible y centrado en el Evangelio. Modelar. Servir como un ejemplo piadoso para su familia, viviendo su genuino caminar con Dios y demostrando verdadero arrepentimiento donde y cuando usted se queda corto. Tiempo de discipulado familiar. Crear un tiempo intencional en el ritmo de la vida familiar con el propósito de pensar, hablar y vivir el Evangelio. Momentos de discipulado familiar. Aprovechar las oportunidades en el curso de la vida cotidiana, conversaciones centradas en el Evangelio. Hitos del discipulado familiar. Marcar y hacer ocasiones para celebrar y conmemorar hitos espirituales significativos de la obra de Dios en la vida de la familia y del niño. Daisy Elizabeth. Adelante. Gracias. Comenzar con el fin en mente. Piensa en tu familia. ¿Qué imágenes le vienen a la mente? Piensa en cada miembro de tu familia individualmente. ¿Cómo es la personalidad de cada uno? ¿Qué les cuesta a cada uno? ¿En qué es bueno cada uno? Ahora, cuando se trata de tu vida espiritual y la de tus hijos, ¿cómo quieres que sea tu familia? ¿Qué quieres que hagan? ¿En qué quieres que crean? Al entrar en el meollo de este libro, comencemos con el fin en mente. Un niño discípulo de Jesucristo es un niño que ama a Dios, ama a la gente e imparte a otros lo que Dios le ha revelado. Uno ama lo que conoce, así que si quiere amar algo más, entonces aprenda más sobre ello. Esto significa que gran parte del discipulado familiar implicará enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y enseñarles acerca de las personas en nuestros esfuerzos por ayudarles a enamorarse de Jesucristo, su Salvador, y de su prójimo. Piensa cómo sería eso en tu propia casa. Si vamos a dirigir una familia dedicada a seguir a Cristo, ¿qué le pedimos a Dios que haga? ¿Qué esperamos que cambie? Suponemos que muchas de las familias que utilizan este libro tienen hijos que no confían en Cristo. Es importante recordar que el discipulado comienza antes de la conversión. ¿Está bien desafiar a un niño incrédulo para que aprenda, siga y obedezca a Cristo? Absolutamente. Esto no significa que debamos tratar a los no creyentes como si fueran creyentes, pero sí significa que para plantar las semillas de la verdad en la vida de nuestros hijos, no dudemos en llamarlos a lo que es verdad solo porque todavía no lo creen. En los niños, el comportamiento sincero a menudo superará la creencia madura y precederá a la conversión genuina. Un niño puede decir una oración sincera y demostrar una obediencia sincera mucho antes de poseer realmente una fe genuina y un camino personal comprometido con Dios, una fidelidad de corazón. Así pues, hagamos todo lo posible por comportarnos como padres al estilo del Evangelio de Cristo, esperando verle rescatar, redimir y transformar a nuestros hijos y llamándoles a seguir nuestras enseñanzas. Muchas gracias, Daisy. Bueno, aquí al final vienen unas frases que él siempre incluye al final, pero vamos entonces a dejarlo por acá. Hemos terminado entonces nuestro primer capítulo. Luego de la lectura del prólogo y la introducción, que se los dimos para que cada uno hiciera lectura individual, ya hemos terminado entonces con nuestro primer capítulo. Deme un momento, voy a cerrar la grabación.